Recuperamos, por supuesto, la crónica y el análisis de lo que significó la detención el jueves por la noche del general Cienfuegos allá en los Estados Unidos cuando llegaba a California, a Los Ángeles. Estos días hemos estado hablando con las personas pues que más conocen de este tema y bueno, les hemos estado dando vueltas efectivamente al tema. Durante el fin de semana, por supuesto, pensé en dos interlocutores que me son fundamentales. Uno es Craig Deer, que escribió, si usted no la ha leído ese texto, no sé si hay versión en español, pero es la historia esta de las dos águilas, que es la historia de las relaciones, digamos, las relaciones bilaterales en el ámbito militar. Yo creo que Craig hizo un gran libro explicando pues cómo ha cambiado, ¿no? De Cedillo a la fecha las relaciones entre los Estados Unidos y México en ese ámbito. Y bueno, pues por supuesto yo no puedo dejar de leer en profundidad lo que está ocurriendo, además de la suerte del general Cienfuegos, de que le prueben o lo dejen de probar si fue o no responsable de lo que se le acusa, que es un tema que en el ámbito personal tiene muchos impactos, pero bueno, tanto en el ámbito nacional, el funcionamiento del Estado, el presidente ha recurrido en muchos sentidos a los militares, como la relación bilateral con Estados Unidos en ese frente es importante. Y la otra persona en la que he pensado, además de Craig Deer, es en mi querida Ana María Salazar, que fue subsecretaria del Pentágono y es una de las personas que más entiende de estos temas. Yo le agradezco mucho que se dé el tiempo el día de hoy de conversar con nosotros. Mi querida Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos, Leonardo. Y vaya qué tema y vaya qué sorpresa, ¿eh? Vaya sorpresa y vaya, creo que no hemos medido todavía las implicaciones que todo esto puede tener, Ana María. ¿Tu primera lectura cuál es? Mira, mi primera lectura es, y creo que hay que decirlo en una forma contundente, porque fue muy fácil algunos analistas lanzar la idea de que el arresto del general Cienfuegos tenía que ver con el proceso electoral en Estados Unidos. Y te puedo decir que por más vueltas que le he dado, no afecta a las elecciones, no pita en las elecciones. Algunos podrían argumentar, tal vez podría tener un pequeño impacto en las elecciones, tal vez no favoreciendo al presidente la posición que ha tomado el presidente Donald Trump ante México, que de una forma u otra, aunque entre los últimos tweets insiste que si es reelecto que México va a pagar el muro. Pero también le recuerda a sus seguidores que México ha puesto una barrera de soldados, a veces dice Guardia Nacional, a veces dice soldados, que son los que están protegiendo a los Estados Unidos de la ola de migrantes centroamericanos. Entonces, yo creo que mi primer comentario, yo creo que hay que ser claros, no tiene nada que ver con el proceso electoral. Y dos, sí creo... ¿Puedo agregarte algo ahí? No ha hecho ni un solo comentario en el Twitter diciendo ya pusimos a México en su lugar. Los comentarios habituales que hace Trump cuando quiere instrumentar o utilizar políticamente esos temas. Ana María. Y dos, mi segundo comentario es que sí creo que fue que se instrumentó esta investigación en una forma que es un cambio de la forma en que el gobierno de los Estados Unidos hace decisiones sobre situaciones complejas en la relación bilateral. Y me explico. Cuando, por lo menos en las administraciones que a mí me tocó trabajar, siempre hay un proceso en donde este tipo de situaciones, cuando estás hablando de un personaje que de una forma u otra podría, ya sea su arresto o alguna acusación, o meterlo en esta famosa lista, la lista negra del Departamento de Tesoro, siempre hay un proceso como de, no solamente de depuración de la información, pero sobre todo siempre hay consideraciones que podría tener esto en la relación bilateral y futura cooperación hacia el futuro. Una de mis impresiones, y no tengo forma de comprobarlo, porque obviamente no tengo acceso a cómo se hizo la investigación o cómo se hizo la decisión, pero una de las impresiones que tengo, Leonardo, es que está tan rota el proceso de hacer decisiones sobre temas de seguridad nacional en Estados Unidos, de que esta decisión seguramente se hizo basado en una investigación
que viene de varios fiscales en el estado de Nueva York, en donde viendo la información que estaba disponible de varias investigaciones donde ellos habían participado, surge esta información y deciden seguir adelante, y parece que no hubo ninguna consideración, algún debate si se debería de hacer o no, o las implicaciones que podría tener esto a mediano y a largo plazo en la relación bilateral. Entonces yo creo que es parte también, sin cuestionar la investigación, sino que creo que es parte de este proceso en donde a través de los años se ha ido desconstruyendo cómo se hacen decisiones sobre en México, en Estados Unidos, y sobre Estados Unidos en México. Ya no existen esos mecanismos. Mi querida Ana María, yo desde que leí aquel libro de Tom Wolfe, aquel gran escritor norteamericano que escribió La hoguera de las vanidades, ya no me fío de los fiscales de Nueva York para nada, porque pienso que hay miles de cosas que pues politizan o buscan obtener efectivamente también ellos crédito. O sea, ahí está Wolfe, el gran escritor, probablemente el mejor escritor norteamericano, que nos lo recuerda. Pero ¿te parece verosímil lo que dicen? O sea, dicen que tienen un audio con el general hablando con un arco, y uno dice, a ver, un general hablando, en fin, ¿a ti te parece verosímil lo que se ha dado a conocer hasta ahora? Mira, me sorprendería, pero el hecho es de que más me sorprendería que un fiscal estadounidense estuviera haciendo ese tipo de acusaciones sin tener pruebas como este audio. Entonces, te digo, como no tenemos acceso a la información, y no sabemos en detalle de algunos de los detalles de cómo se obtuvo la información y quiénes serían los testigos en contra del general Cienfuegos. Lo que sí sé que para poder sacar un indictment tiene que ir a un gran jurado. Y claro, obviamente te lo dicen los fiscales, que es relativamente fácil sacar una acusación de un gran jurado, ¿sí? En Estados Unidos, particularmente en el estado de Nueva York, en contra de un funcionario extranjero. Oye, a ti te tocó como subsecretaria del Pentágono ver los temas colombianos e interactuar con nosotros. O sea, eso de no avisarle ni decirle agua va al gobierno. Digo, yo entiendo, lo decías tú hace un momento, que esté completamente fracturada la toma de decisión. Estoy leyendo el de Bolton y la verdad es que el libro vale lo que pesa, son 500 ¿Sabes que páginas. Le entrevisté a John Bolton. Le entrevisté y él dice eso. De hecho, él reafirma lo que te acabo de comentar, que la forma en que se hacían las decisiones durante la entrevista... Que se hacen todavía, ¿no? Sí, bueno, donde él dice que las formas en que se hacían las decisiones sobre México estaba totalmente fracturado. Nadie sabía qué era la prioridad, nadie sabía qué es lo que giraba alrededor del TEMEC, pero también el tema migratorio. Entonces, no había una estructura clara de cuál debería ser la prioridad. Entonces, sí, como que él me confirmó en la entrevista esto, ¿sí? Oye, qué interesante, la tendré que ver, tú siempre con las mejores, por supuesto, entrevistas. En el caso de Bolton te dice que está muy fracturada. A uno le cuesta, por eso citaba el libro de Craig Deer, entender cómo va reforzando la cooperación entre los ámbitos militares y de pronto una persona tan importante como Salvador Cienfuegos, para haber fortalecido la relación con Estados Unidos. Hay que recordar que en el momento en que Trump y Peña Nieto estaban en el peor momento, el almirante Soberón y el secretario Cienfuegos recibieron, creo que era Matis, el secretario de Defensa, vino a la celebración del 16 de septiembre. O sea, el mensaje era, se pueden estar jalando los pelos los políticos, aquí hay una continuidad. ¿Qué te dice esta especie como de discontinuidad al ir sobre un hombre que además, pues uno de sus últimos momentos fue reconocido con la medalla esta Perry? Ana María. Sí. Mira, lo de la medalla Perry también hay que aclarar que ese tipo de reconocimientos lo hacen sin que necesariamente se esté consultando de nuevo con el resto del gobierno. Entonces, aunque sí es un reconocimiento muy válido, también hay que decir, no refleja lo que podría estar pensando el resto del gobierno. Lo que sí creo es que, y por eso me preocupa, y yo di varias conferencias, de hecho, con colegas militares sobre esto, que a pesar
de lo que podría estar sucediendo dentro de la administración de Donald Trump, siempre se podría depender de las Fuerzas Armadas de ambos lados de la frontera para poder mantener vivo la relación bilateral aún en situaciones muy difíciles. Y creo que un componente importante de la relación bilateral hasta hace una semana, hasta cuando arrestan al general Cienfuegos, era eso, esa capacidad de, por lo menos en las Fuerzas Armadas, de continuar con el diálogo, porque ya no hay policía federal, ya no hay la continuidad de la capacidad de poder, esa relación entre y a Cancillería le avisó el embajador ante el hecho consumado. Ana María, ¿no es muy duro que no le informen al gobierno mexicano de esas cosas? No, porque generalmente en ese tipo de investigaciones no avisan, simple y llanamente por el temor de que entonces podría filtrarse la información sin querer o con querer. Y de hecho, a ver, el hecho de que la embajadora Bárcenas le fue y conversó con el presidente, que había esta investigación, yo creo, no sé exactamente cómo le llegó la información a la embajadora, pero muchas veces en este tipo de situaciones muy delicadas no se pone en papel, no se hace una visita formal en donde... Pero a ver, Ana María, tú conoces bien eso, el expediente está desde agosto. Sí, la acusación formal está desde agosto. ¿Sí? Bueno, entonces, yo supongo que el CISEN o su herencia, no sé cómo se llama ahora, tendrá delegados en Estados Unidos que esté viendo esas cosas, ¿no? No necesariamente, porque esta acusación estaba sellado, o sea, no se había hecho público, no había forma que se supiera sobre esta investigación, apenas que alguien dentro del gobierno de Estados Unidos estuviera dispuesto a informar. Filtrarte algo. ¿Sí? O por lo menos informalmente. No había forma que suspenda, porque generalmente el Departamento de Justicia es muy cuidadosa con esa información. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no quieren que se pueda divulgar a las personas que eventualmente quisieran arrestar. Ahora, este caso creo que es no sé, te digo, es un parteaguas en el sentido de que se trabajó muchos años, y tú recordarás perfectamente, Leonardo, cómo se trabajó en tener un acercamiento entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o sea, tener un acercamiento militar entre Fuerzas Armadas, entre ambos lados de la frontera. O sea, en cualquier otro país esa relación tenía que existir por razones de seguridad nacional, y Estados Unidos lo tiene con las Fuerzas Armadas de Canadá, pero no lo tenía con las Fuerzas Armadas mexicanas, en parte porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, de una forma u otra, tenía monopolio sobre la relación, pero por la desconfianza. La defensa tampoco, los secretarios de defensa tampoco tenían, tú eras la subsecretaria y podías atender algunas cosas, pero casi no tienen ancho de bandas. Yo reconozco a ese gran secretario de defensa que fue el general Cervantes, que fue el que abrió en gran medida todo esto, ¿no? Sí, no, y hubo esa continuidad en el sentido de que las Fuerzas Armadas estadounidenses reconocían la importancia de tener ese acercamiento, simple y llanamente por todos los temas de seguridad. A mí todavía ¿Cabe la posibilidad de que la DEA ni siquiera les haya avisado al Pentágono? No sé qué decirte, porque... ¿Pero cabe la posibilidad? Conozco 1 o 2 casos muy importantes en donde este tipo de investigaciones no se avisó a los de la Casa Blanca, y uno de esos te voy a decir cuáles fue el caso de Rápido y Furioso. El operativo Rápido y Furioso. Dicen que no le avisaron ni Obama. No, olvídate Obama, no le avisa, o sea, no subió. El otro caso, te voy a decir que el que yo conocí, el de Casablanca. ¿Te acuerdas el caso de Casablanca, en donde arrestaron una serie de banqueros que los invitaron a Disneyland? No, o sea, que los invitaron y ahí los arrestaron a todos. No sabía la Casablanca, ¿sí? No sabía el departamento, si quieres tú, el fiscal, no sabía la procuradora.
tiene su historia de la que tendremos que platicar algún día. Mi querida Ana María, no sabes cuánto te agradezco el tiempo que has estado esta noche con nosotros. No, te lo agradezco muchísimo y hay que continuar la conversación porque creo que van a salir cosas interesantes, ¿eh? Si tú lo permites, lo haremos. Como le decía, en estos días he pensado en Craig, he pensado en Ana María, he pensado en Javier Oliva, con quien vamos a hablar también en un instante. Ana María, mil gracias. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Cuídate mucho, son los que más entienden de estos temas.